Sega es una de las compañías de videojuegos más conocidas alrededor del mundo, ya sea de que es propietaria de varios juegos muy conocidos, por tener una de las consolas más potentes, o incluso el intento fallido de crear una película en promoción de un juego cancelado de Sonic. Sin embargo, el día de hoy estaremos viendo la historia de un canal de televisión creado por Sega, la cual fue uno de los pocos proyectos en creación de la televisión, que realmente era muy raro. Así que ponte cómodo, porque hoy verás la historia de Sega Channels. Esto comienza en 1993, en esta época Sega estaba en su época dorada, ya que su consola Sega Genesis llegaba a poseer hasta un 40% del mercado norteamericano. Al enterarse de que estaba haciendo una popularidad bastante grande en Estados Unidos, decidiría lanzar un nuevo proyecto de televisión, en cual para Sega, iba a ser un gran éxito. El canal fue fundado en el mismo año, solo que estaba disponible en televisión de cable obviamente. El objetivo era ofrecer juegos digitalmente en la casa, sin moverse de su sitio en donde estaba. Al principio no lo habían lanzado todavía ya que todavía era extremadamente difícil hacer una consola de videojuegos, en formato de un canal de televisión, y menos en una época donde no existía esa novedad. La razón de por qué hicieron eso, es porque en ese entonces la compañía Blockbuster había dado a la luz un informe, donde lanzaba que el alquiler de algunos videojuegos estaban en aumento, por lo cual para Sega, no era una buena idea que personas estuvieran alquilando videojuegos de su compañía, y menos que no recibiera ganancias. Y por lo tanto, decidiría lanzar este nuevo canal en las cable operadoras. Aunque con este proyecto no lo hizo sola, sino que estaba acompañado de algunas empresas como Telecommunication y Time Warner Cable. Cuando finalmente lanzaron el proyecto, y el primer lugar de prueba, era Florida. Aunque Sega América también quería expandirlo por Japón, ya que el objetivo era no solo quedarse en Estados Unidos, sino que lo quería hacerlo a nivel mundial. Aunque en sí, no era un canal de televisión común y corriente, sino que era un cartucho en donde se podía ponerlo en la Sega Genesis, pero tenía una parte en donde se conectaba el cable del televisor, haciendo de que se convirtiese en un canal de cable. Aunque era un novedoso proyecto, era algo caro para en ese entonces, puesto de que costaba inicialmente $125, aunque la suscripción era mínima, o incluso era gratis. Con ese proyecto, empezó a crecer lentamente hasta que llegó 250,000 suscriptores en 1995, aunque Sega quería que llegara a 8 millones. Aunque en el cartucho tenía la posibilidad de guardar incluso descargar videojuegos de la Sega, lo cierto es que no era como la nube ni una forma de streaming, y que tardaba entre 1 y 2 minutos en descargar un videojuego. Sin embargo, también el canal y el cartucho donde estaba el Sega Genesis, no tenía mucho espacio y almacenamiento para guardar distintos videojuegos al descargarse, y por lo tanto esto era súper malo, ya que si un jugador quería apagar la consola, prácticamente todas las descargas y todo el progreso de un videojuego descargado, se borraba. Por lo tanto el jugador tenía que iniciar desde el principio, y esto no le benefició a muchos consumidores de este canal, haciendo que fue un problema bastante grande. Aunque también tenía bastantes ventajas, como que no tenía límites de descarga en la consola, por lo tanto podrías descargar cualquier cosa sin límites. Otra cosa que era muy ventajosa, es que tenía varios géneros de videojuegos, como algunos que veremos. El primero era el catálogo de videojuegos arcade, la cual estaban todos los videojuegos de los arcades. Otra categoría que tenía la consola, era la categoría familiar. Era un título en donde estaban los títulos para peques en la casa, y para jugar en familia. Clásicos. Esta sesión, la mayor parte del contenido era del personaje principal de Sega. Sports Arena, distintos juegos con temática de deportes. Y eso que mencioné una minoría nada más, porque la consola realmente tenía distintos juegos. También por último, esta consola tenía la posibilidad de jugar videojuegos en un tiempo limitado, juegos que no estaban todavía en la consola disponibles, haciendo que fuera una gran consola en esa época. Y por último, la consola reservaba además algunos lanzamientos de la Sega Genesis para Sega Channel, y último le agregaron ya que había un videojuego de la Sega, que eran imposibles de comprar en las tiendas.
Si todo era bastante bueno para el canal Sega Channel, un canal de televisión donde reunía todos los títulos de la Sega, donde podías jugar incluso clasificaciones de títulos, juegos que no estaban disponibles en la consola, juegos que no estaban disponibles en la mayoría de las tiendas en ese entonces, y donde podía jugar completamente gratis o con una suscripción pequeña. ¿Por qué desapareció este canal de televisión? Hay una razón que es muy curioso. A pesar de que se podían jugar videojuegos de otras compañías y de Sega, que no estaban disponibles para las tiendas mayoritarias, para Sega esto no era muy fiable para su mercado, ya que por culpa de esa decisión, de poner videojuegos ajenos a su consola, y ponerlos en el canal de televisión, como una manera de jugar videojuegos que no estaban en las tiendas, provocó un gran odio hacia otras empresas, y por lo tanto ganándose algunas demandas. Y para colmo, Sega consideró a Sega Channel como un mercado no confiable para su empresa, y no solo lo contado anteriormente, sino que también por los fracasos que había tenido por la consola Sega Saturn, aunque aún así, no se limitó solamente en Estados Unidos, sino que se expandió también en otros lugares como Canadá, Japón aunque con este último fue muy limitado, Taiwán, Corea, Chile y Argentina, y algunos países de la Unión Europea. Lastimosamente también la mayoría de los países de la Unión Europea fue considerado testimonial, ya que no gozó una gran popularidad como lo hizo en Reino Unido. Y por último, para jugar con este canal, tenía que tener un cable estable o incluso muy bueno, cosa que la gran mayoría en esa época no podía costear, por lo tanto fracasó. ¿Quieres unir de parte de Ricard? Bueno amigo, te daré la forma de que te unas de mí. Primero consigue la gorra de Ricard sagrada, luego consigue la cabeza de Juan mientras sangra el cielo, y así convertirás en más suscriptor de todos, pero eso sí, estarás dispuesto a sacrificar tu normalidad.